Vamos a tener una lectura bíblica, amados, en el libro de Segunda de Juan. Gloria al Señor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 en adelante. Para dar inicio a este programa, agradecemos a Dios, hermano, por este momento. Aleluya. Gracias al Señor por la fortaleza, por la fuerza que nos ha dado hasta ahora, aún en medio de estos tiempos difíciles, momentos de dificultades, pues Dios no ha faltado. Aleluya. Bien, vamos a tener nuestra lectura bíblica allí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, que dice de la manera siguiente: esta cosa os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecados que no sean de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Vamos hoy a adentrarnos entonces al tema que nos atañe, como le dije, acerca de la persona de Jesucristo. Un tema muy interesante, gloria al Señor, un tema muy controversial también, si se quiere, ya que cuando nosotros hablamos de Jesús, estamos hablando nada más y nada menos que el único y verdadero Dios. Juan lo dice de una manera muy tajante, de una manera muy segura. Juan dice, este es el verdadero Dios, aleluya, y Salvador. Entonces, ¿dónde está la controversia en que si Jesús es Dios o no es Dios? Sin embargo, en esta noche vamos a ubicarnos en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 5, precisamente el capítulo 5, y en esta oportunidad vamos a leer desde el versículo 1. Gloria a Jesús, desde el versículo 1 hasta el 12. Gloria al Señor. Allí vamos a tener nuestra base bíblica. Vamos a ver por qué Juan está hablando de la fe que vence al mundo. ¿La fe en quién? Y esto lo vamos a ver en esta noche. Gloria al Señor. Juan capítulo 5, versículo 1, dice de la manera siguiente: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre,
no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Wow. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Tema bastante interesante, y acá se abre una interrogante, y es: ¿realmente quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo en realidad? ¿Por qué se hace la pregunta? Porque muchos hoy tenemos un pensamiento claro, hoy por hoy tenemos un pensamiento claro de quién es Jesús en realidad. Pero hay muchas personas que hoy por hoy tienen también un conocimiento o un concepto bastante vago de lo que es la persona del Señor, de quién es Jesús en realidad. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de Jesús. La Biblia nos cuenta que Jesús, en primer lugar, nació en Belén, Belén de Judea. Dice también la Biblia, vamos a hacer un pequeño recuento de una manera muy somera, ¿sí? Partiendo de su nacimiento. Como le dije, nació en Belén. Conocemos más o menos la historia de cómo fue esto. Luego dice que Jesús a los 30 años Jesús principia su ministerio. A los 30 años Jesús principia su ministerio de manera abierta a los 30 años. Pero dice que antes de él ejercer su ministerio, Jesús trabajaba en un taller junto con José, en un taller de carpintería, y se cree que esta fue la profesión que ejerció el maestro, de carpintero. Luego de esto, dice que a los 30 años, este hombre Jesús comienza su ministerio abiertamente, porque era la edad comprendida en el oriente, gloria al Señor, en los judíos. En cuanto a los judíos, en Israel, ellos tenían que cumplir una cierta edad para que ellos pudiesen ejercer cualquier ministerio, cualquier servicio. Y vemos allí, hermano, a Jesús, que después de todo esto se convierte en un predicador, en un gran predicador, aleluya, en un gran maestro de la palabra. Comienza Jesús a enseñar el plan divino. Jesús recobra, o Jesús, mejor dicho, Jesús es una persona que se convierte en un hombre muy famoso para el momento, y hasta hoy la fama de Jesús sigue vigente. Se conoce de Jesús que obviamente nació en un seno familiar. Sus padres terrenales, en este caso fue María y José, que lo crió. Tuvo sus hermanos y todo aquello, gloria al Señor. Pero Jesús, a pesar de que nació en un seno familiar, Jesús nunca tuvo una familia. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Jesús nunca tuvo una esposa, nunca tuvo un hijo, nunca. Realmente ese no era el norte, o no era el propósito de Jesús.
Y alguien dijo en una oportunidad, imagínense si Jesús, siendo Jesús, ganó tanta fama, tuvo tanta fama, y la gente lo quería, y hasta ahora la gente lo venera y bueno, muchos lo tienen como un santo, y bueno, hablando en un término idolátrico, porque para nosotros Jesús ciertamente es santo. Y no hablo de santo como lo toman los otros, hablo de santo de carácter. Bendito sea el nombre del Señor, porque esa es su naturaleza. Porque por eso es que la Biblia dice que Jesús nunca cometió pecado, no podía cometer pecado, aunque estaba bajo una naturaleza humana. Jesús dice que en él no había pecado porque su naturaleza era santa. Alabado sea el nombre del Señor. De manera que esto, alabado sea Dios, iba en contra de su naturaleza. Por eso Jesús era santo y es santo, santo, santo. Y esta persona dijo, bueno, imagínense usted si Jesús alcanzó tal grado. Imagínense usted si Jesús hubiese procreado a un hijo, hubiese dejado un hijo sobre la faz de la tierra. ¿Qué no hubiesen hecho con este hijo o qué no hubiesen hecho con esta esposa? Alabado sea el nombre del Señor. Si María solamente con traerlo o mantenerlo por un tiempo determinado en su vientre la hicieron santa y la veneran hoy por hoy, imagínese usted a su hijo. Pero eso digo que Dios sabe todas las cosas, amados hermanos. Entonces Jesús no nace en un seno familiar, pero él nunca tuvo una familia. En este sentido, la Biblia realmente no registra que tuvo una casa. Este hombre no tuvo nada propio. Es como dice el apóstol Pablo, Jesús no tuvo nada, pero lo tuvo todo. Jesús no tenía necesidad absolutamente de nada porque él lo tenía todo. Pues él era el dueño del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Y dicen que Jesús tampoco fue a la escuela. Esto es algo que yo lo pongo un poco en duda, porque si algo había en la sinagoga, una de las cosas que había en la sinagoga era escuela. Y me pregunto yo, entonces, ¿cómo aprendió Jesús a leer? ¿Cómo aprendió Jesús a escribir? ¿Y cómo aprendió Jesús a desarrollarse? Jesús, hermano, se desarrolló, aleluya, como uno, no como uno más, porque ciertamente Jesús trascendió todas las cosas. De hecho, la Biblia dice que el niño crecía en estatura y sabiduría. Pero ¿cómo obtuvo Jesús esta sabiduría? Obviamente de parte del Señor, pero tenía también que haber tenido una instrucción académica. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, yo tengo cierta duda en cuanto a eso. Y para mi concepto, Jesús sí tuvo que ir a la escuela, porque él realmente también fue niño. Bendito sea el nombre de Jesús. Y en la sinagoga pues había todo este tipo de cosas, y una de ellas era la escuela. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que este hombre, gloria al Señor, tuvo un pensamiento superior a todos los seres humanos. Tuvo un pensamiento superior a todos los humanos. Y yo quiero leer acá textualmente lo que acá dice. Por ejemplo, dice: todos los ejércitos que se han organizado, todos los navíos que han surcado los mares, todos los parlamentos que se han reunido y todos los monarcas que han reinado en el mundo no han tenido la repercusión tan acusadora o tan acusada sobre la vida humana como esta, como la de Jesús. Han transcurrido 19 siglos ya para aquel momento, y hoy estamos casi ya en el siglo 21 ya, ¿no? Keiber, aleluya, estamos en el siglo 21 ya, alabado sea el nombre del Señor. Entonces ya casi en el siglo 21, gloria al Señor. Y Jesús, hermanos, se ha convertido en la figura central de la humanidad. Jesucristo se ha convertido en la figura central. No hay una persona de la que se hable más sobre el mundo entero que de la persona de Jesús. Uno lo hace con desdén, otro lo hacen, aleluya, con conocimiento, con seguridad y con fe. Alabado sea el nombre de Jesús.
pero como dijo el apóstol Pablo, de una y otra forma el nombre del Señor está siendo mencionado y está siendo predicado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús pues es esa figura tan importante sobre la faz de la tierra, y hoy siguen hablando la gente de Jesús. Como le dije, uno con desdén, uno con desdén quiere decir con desprecio, porque hoy todavía hay muchas personas que desprecian la figura del Señor, pero otros, aleluya, estamos dándole toda la gloria y le estamos dando toda la honra, porque hemos reconocido su identidad, hemos reconocido que Él es Dios sobre todas las cosas, a pesar de que muchas personas lo tienen como un gran maestro, lo tienen como un gran profeta, lo tienen como un gran predicador, lo tienen como una persona súper especial. Pero solamente eso, lo tienen como una persona especial. Pero fíjese, hermano, que el mismo Señor Jesús, hablando acerca de la pregunta de quién es Jesucristo, en una oportunidad Jesús, reunido con sus apóstoles, le hace una pregunta a ellos, le hace una pregunta a sus discípulos en este caso. Y dice, la pregunta es, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, una pregunta que tenía que ver con Él, con su persona. Y los discípulos le responden, algunos discípulos le responden y le dicen, bueno, uno dice que tú eres Elías, otro dice que tú eres Moisés, otro dice que tú eres Jeremías, y otros, bueno, dicen que tú eres alguno de los profetas. Y Jesús le dice de manera directa a sus discípulos, ¿y ustedes, quién decís que soy yo? ¿Qué concepto tienen ustedes de mí? ¿Quién soy yo para ustedes? Y dice la Biblia que Pedro en ese instante recibe una revelación, porque luego Jesús lo dice, y Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, wow, Pedro, bienaventurado eres, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre sobre la tierra, sino mi Padre que está en el cielo. Él te ha revelado quién soy yo. Porque si alguien conoce y puede dar un buen testimonio o un testimonio real de quién es Jesús, ese es Dios. Y Pedro recibe esta revelación de parte de Dios, de parte del Señor, acerca de la identidad, de la figura, de la personalidad de Jesús, o de la persona de Jesús, y lo expresa. Y la pregunta es, hermano, realmente, ¿quién es Jesús para nosotros hoy? Hemos dicho que nació, hemos dicho que tuvo una familia, y también hemos dicho que muchas personas lo tienen como un gran maestro. Nicodemo, por ejemplo, pudo reconocer que Jesús era un gran maestro y le costó aceptarlo como Señor. Luego Nicodemo entiende que este Jesús realmente era el Hijo de Dios. Y quiero hablar un poquitito de esto y decirle que para la mente hebrea, para la mentalidad hebrea, decir que Jesús era el Hijo de Dios, o cuando Jesús decía que Él era el Hijo de Dios, para la mente hebrea estaba dando a entender, o estaba diciendo, o estaba afirmando que Él era Dios en realidad. Por esa razón, en muchas oportunidades intentan apedrearlo, porque le decía, ¿cómo siendo tú hombre dices o te haces igual a Dios? Y esto es algo que a muchos hoy les cuesta entender, porque entonces comienzan a decir, bueno, pero si Jesús es el Hijo de Dios, entonces ¿cómo es que va a ser Dios? Pero la expresión Hijo de Dios en el término bíblico, esa expresión denota o afirma que Jesús era Dios. Y Juan
aleluya, en el Evangelio, en el capítulo 1, en el primer capítulo, lo dice, porque en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo es Jesucristo. La palabra verbo significa precisamente palabra. Entonces, de manera que Juan está afirmando que Jesús es Dios. Y hay una cantidad de versículos en la Biblia, amados hermanos, que denotan y afirman que Jesús realmente es Dios. Son muchos versículos. Y yo acá se lo puedo mencionar. Por ejemplo, tenemos que los mismos apóstoles, ellos proclamaban que Jesús tenía el derecho de perdonar. O sea, ellos hablan o reconocían la deidad de Cristo sobre la obra que Jesús estaba haciendo o la cosa que Jesús hacía. Y por ejemplo, decía que Jesús tenía el derecho de perdonar pecados, y eso lo vemos en las Sagradas Escrituras, cuando Jesús en muchas oportunidades le dice a muchas personas que él pudo sanar, le decía: tus pecados te son perdonados. Y si nosotros hacemos un estudio acerca de esto, nos damos cuenta que el único que tiene el derecho y el poder para perdonar pecado es Dios. Pero Jesús hace esto, y de esta manera él está afirmando quién es. Por otro lado, vemos que Jesús, bueno, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 31, podemos ver esto. En Colosenses capítulo 3, versículo 13, Salmo 130, versículo 4, Jeremías 31, 34 también. Entonces, todos estos versículos, hermanos, da a entender que Jesús tenía una estrecha relación, gloria al Señor, con el Padre, de manera que Jesús era coeterno con el Padre, consubstancial con el Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto realmente afirma que Jesús es Dios. El mismo Tomás clamó en aquel momento cuando Jesús se le aparece. Aleluya. Tomás pudo decir o exclamar esta expresión: Señor mío y Dios mío. ¿Por qué? Porque Tomás no creía que Jesús había resucitado. Y los discípulos le decían: el maestro resucitó. ¿Y qué dijo Tomás? Si yo no meto mi dedo en su costado, si yo no siento esa herida, si yo no veo al maestro, no creeré. Y en ese instante el maestro se le aparece. Gloria al Señor. Y Tomás luego comienza a exclamar esta expresión, o a hacer esta exclamación: Señor mío y Dios mío. Son muchos versículos. Eso lo podemos ver en Juan 20, 28. El mismo apóstol Pablo dice que Jesús es que juzgará a los vivos y a los muertos. Aleluya. También Pablo dice de Jesús, dice: nuestro gran Dios y Salvador. En Tito 2:13 lo podemos ver. Entonces, hermanos, podemos ver una cantidad de versículos en las Sagradas Escrituras que afirma la deidad del Señor. De manera que la doctrina de la deidad de Jesús, o la deidad de Jesús en este caso, hermano, debe ser y es el eje del pensamiento cristiano. Es la base fundamental de la doctrina de la palabra del Señor. Es la base fundamental de la fe de todo cristiano. Quiero decirle con esto que es necesario que nosotros entendamos y creamos en la deidad de Jesús para poder resistir todo lo que nos viene, porque la Biblia habla aquí en Juan capítulo 5 y dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, este es nacido de Dios. Esto me hace acordar cuando Jesús enseñaba, o al mismo Nicodemo,
cuando Jesús le enseñaba acerca del nuevo nacimiento. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, Juan dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo o el Mesías, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. Mire, hermano, lo que Juan está diciendo acá es que nosotros debemos estar bien claros en la deidad de Cristo. ¿Por qué? Porque la deidad de Cristo a nosotros nos da seguridad en todos los momentos difíciles de nuestra vida. La deidad de Cristo, el reconocer la deidad de Cristo, el reconocer que Jesús es Dios, esto, hermano, nos da la fuerza, nos da la fe y la seguridad para vencer el mundo. Y vaya que hay cantidades de doctrinas que quieren desmentir la deidad de Jesucristo. Son muchísimas. Para los siglos, para el siglo II después de Cristo, hermanos, se levantaron una cantidad de doctrinas, de filósofos, de personas que no podían entender esto, que no creían, no reconocían a Jesús como Dios. Una de ellas podemos ver, hermano, que son una cantidad de herejía cristológica que se han levantado, se levantó en aquellos tiempos, y en estos tiempos también se han levantado muchas personas con estos pensamientos herejes. Y nosotros, hermanos, vemos acá en la historia que desde muy temprano en su historia la iglesia como tal ha sufrido ataques de corrientes contrarias a la fe que la iglesia ha profesado. La iglesia como tal, la iglesia de Jesucristo, es la que realmente hasta hoy, ¿cómo le digo? Es la que realmente hasta hoy proclama a Jesús como Dios. Es el único ente, por decirlo de alguna manera, que hoy puede permanecer y mantiene como doctrina, gloria al Señor, o como fe, que Jesucristo es Dios. Pero hay muchas personas, muchas corrientes que se han levantado en contra de esto. Entonces, lo que quiero decir es que es cierto que el cristianismo, dice aquí, es cierto que el cristianismo ha vivido siempre en medio de una gran oposición. En medio de una gran oposición. Satanás, hermano, desde los tiempos antiguos se ha venido levantando contra Dios. Y se ha venido levantando contra la doctrina y contra la persona de Jesús. En realidad esto ha sido siempre. Y lo que Juan está explicando acá, en el capítulo 5, o en esta carta, Juan cuando explica esto, hermano, una de las razones por las que Juan está hablando acerca de la deidad de Cristo como base fundamental de la fe cristiana, o haciendo estas afirmaciones de la fe en el Señor, es porque precisamente en esos tiempos hubo una gran oposición tan terrible, hermano, que muchos cristianos, muchas personas murieron. Muchas personas murieron. Gloria al Señor. En medio de esa cruel persecución, unos fueron muertos, otros fueron entregados por amigos y hasta por familiares, hermano. Aleluya. Otros fueron exiliados de su tierra para nunca volver. Y otros quedaron bien marcados, pero muy marcados por su falta de fe y esperanza en Cristo Jesús. En otras palabras, retrocedieron. Retrocedieron. Entonces, en aquellos tiempos, hermano, la situación era bastante tremenda. Gloria al Señor, era bastante fuerte. Aleluya.
Pero yo siempre he dicho que Dios, hermano, hace las cosas en su voluntad. En su perfecta voluntad, Dios hace las cosas con un propósito. En realidad es así. ¿Por qué? Porque esta situación que se presentó en aquellos tiempos de Juan, esta gran persecución, hermano, llevó a cabo algo muy importante. Y es que la iglesia en esos tiempos fue depurada. Esto fue necesario. ¿Por qué? Porque muchas personas en esos tiempos retrocedieron. Muchas personas en esos tiempos abandonaron el camino. O sea, de manera que en esos tiempos, hermano, se hizo presente, se hizo necesario que esto sucediera para que la iglesia pudiese ser depurada. De tantas personas que decían que eran cristianos, pero en el fondo realmente no lo eran. De tantas personas que le servían al Señor, pero que no tenían en su mente bien clara de quién era Jesús como tal. Creían en el Señor, pero no lo aceptaban como Dios. Entonces era necesario, hermano, que esto fuera posible. Gloria al Señor, para que se determinara realmente quién era cristiano en verdad y quién no. Es como nosotros decimos, Dios tuvo que mover la mata. Dios tuvo que mover la mata. Y en estos tiempos, Dios también está moviendo la mata. En estos días me enteré, gloria al Señor, en estos espacios de oración, que alguien pidió la oración porque en Estados Unidos muchísimos pastores habían abandonado las iglesias y habían abandonado la obra. Y se habían vuelto y ya no querían ser pastores. Hoy por hoy muchas personas han dejado los púlpitos, han dejado las iglesias, han dejado la obra para irse tras un gobierno. Y esta pandemia o esta situación que Dios ha venido permitiendo en su voluntad, aleluya, hermano, ha servido para que la persona pueda entender que esto no es ningún juego. Y yo, hermano, puedo decir que Dios ha estado moviendo la mata para que se pueda determinar realmente quién es cristiano y quién no. Quién es verdaderamente un pastor, aleluya, llamado por Dios, y quién no son pastores llamados por Dios. Porque para mi concepto, una persona que tenga un llamado de parte de Dios difícilmente abandona la obra. ¿Sabe por qué? Porque él sabe y reconoce quién lo llamó, y él está plenamente confiado de que quien lo llamó lo ha de sustentar, y quien lo llamó le ha de librar y le ha de fortalecer en todo tiempo y en todo momento. Y por esa razón, aleluya, solamente por ese llamado que Dios ha hecho a esta persona, permanecen en pie, no salen corriendo como unos cobardes. Eso lo hacen los pastores que son asalariados, pero los pastores que aman la obra, los pastores que realmente, aleluya, han entendido que Dios lo ha llamado, se mantienen. Tal cual los cristianos que saben, aleluya, que Dios les ha llamado, los cristianos que han creído que Jesucristo es Dios, son los que permanecen en estos tiempos tan difíciles. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Dios tiene que mover la mata, pero lo único que van a permanecer hasta en estos tiempos, como lo dijo el apóstol Pablo, y después habiendo acabado todo, estar firmes, son aquellas personas que han entendido que Jesucristo es su dueño, que Jesucristo es su Señor y que Jesucristo es su Dios, y por eso se fortalecen en Él. Alabado sea el nombre del Señor. Juan explica absolutamente todo esto, y se genera esta gran persecución donde muchas personas, muchos cristianos murieron por causa del evangelio. Pero esta situación, hermano, produjo algo negativo en muchas personas. Otros estuvieron bien marcados por su falta de fe y por su falta de esperanza en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor.
Y ahí vemos, hermano, aleluya, cómo Juan reafirma o hace esta afirmación acerca de la fe en el Hijo de Dios. Muchos dudaban del amor de Dios por el sufrimiento que hubo en aquellos tiempos. Efecto de esa duda era la pérdida del amor, gloria al Señor, la pérdida del amor del cristiano y la eventual fe. Muchos dudaron, muchos retrocedieron. Por eso Juan habla acá del amor. Por eso Juan dice, aleluya, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Una de las cosas que la Biblia enseña es que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Aleluya. Y Jesús dijo en una oportunidad, y Juan lo corrobora, dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Jesús lo dijo, si me amáis, si tú me amas en verdad, tú guardas mis mandamientos. Y Juan acá lo está corroborando. Y dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el que ama a Dios, el que ha aceptado a Jesús como su único y Salvador y Dios personal, aleluya, ha reconocido el amor de Dios sobre su vida. De una manera lógica, hermano, también tiene que amar a su prójimo. Tiene que amar a su hermano. Porque Juan da esa enseñanza y dice en el capítulo 3, versículo 8, dice, porque el que no ama no ha conocido a Dios. Y aquí dice Juan, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Nadie que no haya aceptado a Jesús o no haya aceptado la deidad de Jesús sobre su vida, hermano, no puede amar a su prójimo. No lo puede hacer. Porque no ha amado precisamente a Jesús como tal. No ama a Dios, no puede amar al prójimo. No puede amar al prójimo. Bendito sea el Señor. Y obviamente, si tú no amas al prójimo, si no amas a Dios, si no amas al prójimo, ciertamente y lógicamente tampoco puede amar los mandamientos del Señor. Tampoco puede cumplir con los mandamientos del Señor, porque el mandamiento del Señor precisamente se reduce en esas dos cosas: en amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el apóstol Juan acá, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son dificultosos, sino que sus mandamientos, como lo decía el salmista David, gloria al Señor, son un alivio para el alma herida. Su mandamiento es un alivio para el alma herida. ¿Por qué? Por el pecado. Cuando nosotros, aleluya, venimos a Dios, cuando nosotros venimos al Señor, ese amor cubre multitud, como dice, cubre multitud de pecados, como lo dice la Sagrada Escritura, y nos quita, gloria al Señor, todas nuestras culpas. Pero Dios demanda de nosotros que también creamos en su mandamiento, que también amemos al Hijo de Dios, que también amemos a Jesús y lo reconozcamos como lo que realmente es, como Dios. El versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Aquí la palabra mundo significa, viene del griego cosmo, gloria al Señor, que implica el sistema de gobierno social, económico, cultural y hasta religioso separado del Señor. Por eso Pablo más adelante allí en el libro, allí en Romano, Pablo en el capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo.
Pablo se estaba refiriendo precisamente a lo que Juan está hablando acá. No os conforméis a este siglo, dice Pablo. Juan dice, aleluya, ¿quién es? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y la palabra mundo aquí viene del griego cosmos, que significa o implica, aleluya, todo este sistema de gobierno social, económico, cultural y hasta religioso que está lejos, está separado de Dios. Realmente es un mundo diabólico, es un mundo satánico, es un mundo que se revela contra Dios en realidad. Es un mundo que está en contra de todos los principios bíblicos, de todos los principios divinos. Entonces Juan dice, todo este sistema que Satanás ha implementado, dice que puede ser vencido por alguien. Y ese alguien, bendito sea el nombre del Señor, es usted y somos yo. Pero ¿cómo lo podemos vencer? Una vez que aceptamos a Jesús como el Hijo de Dios en nuestras vidas. Y ya le he dicho que aceptar a Jesús como Hijo de Dios para la mente hebrea, esto significa ser igual a Dios. Es decir, entonces si nosotros aceptamos la deidad de Jesús, podemos vencer al mundo. Podemos vencer este sistema. Y Jesús dijo en una oportunidad, por eso que Jesús dijo, mira, en el mundo ustedes van a tener aflicción. Van a tener aflicción, se van a enfrentar a este mundo, se van a enfrentar a este sistema de cosas, se van a enfrentar, aleluya, a este sistema diabólico. Pero tranquilo, confíen, porque yo lo he vencido, dice Jesús. Entonces la única forma, amados hermanos, de vencer al mundo es creyendo, es aceptando la deidad de Jesús en nuestras vidas. Pero para nosotros poder aceptar esto, hermano, nosotros tenemos que conocer al Señor. Nosotros tenemos que conocer, alabado sea Jesús, el carácter divino de Dios, el carácter divino de Jesús. ¿Y cómo nosotros podemos entender esto y saber esto? Pues vayámonos a la palabra del Señor, vayámonos a la Biblia. La Biblia da muchos versículos, da mucho, aleluya, habla mucho acerca de la persona del Señor, acerca de su preexistencia. El apóstol Pablo, hablando acerca de esto, dice, porque Él es la imagen misma de su sustancia. Gloria al Señor. Jesús es Dios. Y si nosotros queremos vencer a este mundo, tenemos que aceptar la deidad del Señor y tenemos que creerla. Tenemos que hacerla parte nuestra, hermano, parte de nuestras vidas. Y esto, por eso le digo, la deidad del Señor debe ser la base fundamental y es la base fundamental de nuestra fe. Si nosotros entendemos esto, hermano, vamos a vivir seguro. Vamos a vivir una vida, aleluya, fructífera. Vamos a vivir en confianza. Y como dice la palabra del Señor, allí en mismo Juan capítulo 5 versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En otras palabras, Juan está diciendo, mira, cuando yo acepto esto, cuando yo acepto y creo en la deidad de Jesús, aleluya, esto me da a mí una confianza tremenda, aún en medio de la oración. Porque cuando yo me acerco a Dios, cuando yo me acerco a Él, entendiendo que Él es Dios y que es todopoderoso y es soberano, y yo puedo entender los atributos de Él, hermano, esto para nosotros debe generar una gran confianza y una gran seguridad, porque dice la Biblia, la Escritura de los Hebreos, porque es imposible que Dios mienta. Es imposible. Y Santiago dice que en Él, aleluya, no hay mudanza ni sombra de variación. En otras palabras, eso lo que está diciendo es que Dios es fiel. Y esto, hermano, es este Jesús.
Aleluya. Jesús es fiel. Jesús es Dios. El escritor a los hebreos pudo explicar esto muy bien. Y él decía: mi testimonio, mi palabra, mi persona está involucrada en la promesa. Y tanto es segura la promesa como es quien la promete. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, esto nos tiene que dar a nosotros seguridad. Seguridad. Jesús es Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es el tema principal de Juan. Aceptar al Señor como Dios. Aceptar a Jesús como Dios. Y en el versículo 6 dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. O sea, Juan está diciendo acá que en Jesús funcionó, por decirlo de alguna manera, o hubo dos naturalezas: la humana y la espiritual, o la divina, mejor dicho. Jesús fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Y quizá para nosotros es bastante complicado, hermano. Realmente para nosotros, yo entiendo y reconozco que esto es algo complicado de entenderlo. Pero es complicado, hermano, porque es que en nuestra finitud, en nuestra mente finita, nosotros no vamos a entenderlo, no vamos a poder lograr, aleluya, entender que yo puedo decir que es un misterio. ¿Cómo es esto? Pero por eso Juan dice: esto es una cuestión de fe. No es cuestión de buscarle 5 patas al gato. Es cuestión de fe. Esto está postulado a la fe. Y la fe, aleluya, se entiende con fe. Alabado sea el nombre del Señor. Los postulados de la fe se acepta por la fe. Gloria a Jesús. Juan está testificando acá que Jesús tuvo una naturaleza humana. Aleluya. Y también tuvo una naturaleza divina. Y aquí en el versículo 7 nos encontramos con una pequeña, ¿cómo le digo? Con un pequeño problema, si se quiere, porque según dicen los escritores o los estudiosos bíblicos, que este texto en específico no aparece en el original de los escritos. Pero realmente lo que quien añadió, bueno, se considera como palabra de Dios realmente esto que está acá, porque realmente, aunque no supuestamente no aparezca en los escritos originales, realmente lo que Juan está diciendo acá, o lo que se está queriendo decir acá, hermano, es que Jesús ciertamente tuvo una parte humana. Y habla de testimonio, que su humanidad testifica juntamente con el Espíritu Santo, porque se necesitaba, aleluya, para que un testimonio fuese verdadero, se necesitaba por lo menos 2 testigos. Bueno, y aquí tenemos los 2 testigos: la humanidad de Cristo, aleluya, y la persona del Espíritu Santo, que dice Juan que es verdad. Y no solamente esto, no solamente la parte humana, sino que dice Juan que 3 son los que dan testimonio en el cielo. Dios testifica de la deidad de Jesús. El Verbo testifica de sí mismo que Él es Dios. Y el Espíritu Santo también da testimonio de la deidad de Cristo. O sea que no hay manera, hermano, bíblicamente hablando, de refutar esto. Y la Biblia lo está dando y lo está dejando bien en claro. ¿Quieren testimonio? Pues aquí está el testimonio. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Aleluya.
El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y dice Juan acá, pues el que reconoce y acepta el testimonio, aleluya, del Señor, pues este tiene vida eterna. De lo contrario, el que no lo acepta, pues no tiene vida eterna. Así de simple. Porque si nosotros creemos en el testimonio de alguien humano, pues mayor testimonio o mayor es el testimonio que da Dios. Entonces, si nosotros no creemos, dice Juan, en el testimonio que Dios mismo está dando acerca de la persona de Jesús, entonces le hacemos al mentiroso, y eso es pecado. Y por lo tanto, obviamente, una persona que se revele o que trate a Dios de esta manera, aleluya, no puede tener la vida eterna, porque no está aceptando el testimonio verdadero que Dios está dando acerca de su Hijo. Entonces, amados hermanos, el punto es que necesitamos, o aquella persona que realmente no crea o hasta ahora haya tenido cierta duda o tenga cierta duda acerca de la deidad de Jesús, pues aquí está la palabra del Señor. Aquí está la palabra del Señor. Hay testimonio divino, testimonio bíblico que demuestra la deidad de Jesús. Y este es el fundamento, o la deidad de Jesús es el fundamento, aleluya, de la fe cristiana, de la fe del pueblo del Señor. Si nosotros creemos esto y aceptamos esto y vivimos esto, venceremos al mundo, venceremos este sistema de cosas, porque Dios es poderoso, Dios es todopoderoso, y Él tiene poder para librarnos aún del poder del enemigo. Dios tiene poder para sacarnos, aleluya, como dijo Job: yo sé que mi Redentor vive y me levantará del polvo de donde estoy a otro mejor lugar, porque Dios es poderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, aleluya, la palabra del Señor es clara. La palabra del Señor es clara. Y quiero culminar con esta que vemos acá, cuando le decía que muchas personas, pues, o muchos herejes se han levantado en contra de la deidad del Señor, y que la iglesia ha venido sufriendo muchos de estos ataques, muchas de estas oposiciones. Gloria a Jesús. Pero dice que que el mayor daño que la iglesia ha sufrido no ha sido causado por ataques externos, ¿no? de lo de afuera, sino precisamente por la infiltración de muchas personas que estuvieron en medio nuestro, por la infiltración de mucha doctrina contraria a la palabra del Señor. Cantidades de herejías, cantidades de doctrina se dejaron introducir en la iglesia del Señor en los tiempos antiguos. Y en estos tiempos, hermanos, también está sucediendo lo mismo. Entonces, hermano, el problema no es los ataques de afuera. El asunto es cuando lo tenemos acá dentro de nuestras congregaciones, dentro del pueblo del Señor. Y una de ellas fue los ebionitas. Dice, los ebionitas eran personas que consideraban a Cristo como creado. Y la Biblia demuestra, y la Biblia dice que Jesucristo es increado, porque Jesús no fue creado, Jesús fue engendrado. Y en eso hay una gran, pero una gran diferencia. Entonces, los ebionitas dicen que Jesús era una criatura, y ellos además negaban su concepción virginal. Es decir, que Jesús, gloria al Señor, una de las cosas que se decían en la antigüedad, y de hecho en la Biblia vemos cuando acusan a Jesús y le dicen a Jesús que él era hijo de fornicación. Gloria al Señor. A Jesús se lo dijeron en su cara que él era hijo de fornicación. Entonces ellos daban a entender que Jesucristo no había venido por concepción virginal, pero la Biblia demuestra
gloria a Jesús, que Jesucristo fue engendrado en el vientre de María. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, aquello de tendencia filosófica especulativa practicaban un ascetismo estricto, consideraban a Cristo como una criatura o como un ser creado, pero como el Señor de los ángeles, y al Espíritu Santo como un ángel de sexo femenino que acompañaba a Cristo. O sea, esto es una terrible herejía, amados hermanos. Ellos rechazaban la preexistencia de Cristo. Ellos decían que Cristo no tenía una naturaleza divina y obviamente pues negaba su nacimiento virginal. La otra doctrina que tuvo gran impacto en los tiempos antiguos, hermanos, hablando del siglo II, por ejemplo, después de Cristo, fueron los gnósticos. Los gnósticos es una secta, hermano, filosófica muy antigua, muy antigua. Y para los tiempos de Jesús, de Jesús también estuvo presente, y el apóstol Pablo tuvo mucha lucha con estas personas, hermano, gloria al Señor, mucha lucha con los gnósticos, con aquellas personas que eran amantes de la sabiduría y del conocimiento. Y por ejemplo, el gnosticismo era una filosofía racionalista con tendencia intelectualmente exclusivista que pretendía dar una respuesta a la interrogante de la existencia del mal y el origen del universo. Dice, los gnósticos consideraban la fe como algo inferior. Gloria al Señor. Para ellos todo radicaba en el conocimiento, y ellos decían que Jesús era simplemente o fue una persona que, gloria al Señor, ¿cómo le explico? Ellos vinieron, que Jesús no tuvo una aparición física ni espiritual, sino que Jesús fue como una ilusión, como una pequeña revelación que vino solamente a sacar a la persona de la ignorancia. Entonces Jesús se presentó como un conocimiento más. Eso es lo que ellos decían. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso es que ellos dicen que el conocimiento, los gnósticos, ellos se basan mucho en el conocimiento, y ellos dicen que el conocimiento es lo que le va a dar salvación. Y a mí me llama mucho la atención esto, porque los testigos de Jehová tienen mucho que ver con esta doctrina, porque ellos dicen que a medida que ellos conozcan más la Biblia y a medida que ellos la prediquen más, ellos son más salvos. Alabado sea el nombre del Señor. Y ellos no se dan cuenta que la salvación está en Cristo, y que esto es una cuestión de fe, y que tampoco es de nosotros, sino es que es un don de Dios. Aleluya, es un regalo de Dios. Tanto la fe como la salvación es un regalo de Dios. No es por conocimiento. Aleluya. Gloria al Señor. Tenemos los docetas. Los docetas dicen que ellos afirmaban que el nacimiento, el cuerpo, los sufrimientos y la muerte de Cristo fueron solamente una apariencia ilusoria. Lo que más o menos como yo le decía ahorita. Cristo solo asumió forma visible como una visión transitoria. Muy mezclado con los gnósticos, para revelarse a sí mismo a los sentidos naturales del hombre. Tenemos también acá, ellos dicen que el Redentor Jesús no era ni hombre real, ni Dios absoluto. Según la herejía de los docetas, Jesús ni murió en la cruz, ni resucitó de los muertos, como es de esperarse. Obviamente los docetas también negaban la segunda venida corporal de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos niegan que Cristo va a venir por segunda vez a la tierra. Pero esto es algo que la Biblia lo demuestra y lo deja bien claro. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos otra secta que son los arrianos, lo de Ario, arrianismo. Gloria a Jesús. Y estos dicen que Jesucristo era una sustancia diferente a la del Padre, y por lo tanto Jesús no era Dios en el sentido estricto de la palabra. Es más, dice el logo, es decir, cuando dice logo, palabra, verbo, dice que Cristo no poseía un alma humana, de modo que no era verdadero hombre tampoco era verdadero Dios.
ya que no poseía ni la esencia ni los atributos que pertenecen a la absoluta deidad. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces todo, hermano, todo esto va en contra de la deidad de Cristo. Pero mire, voy a leer esto y con esto culmino. En el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, se determinó que Arrio, una de las doctrinas que hemos estado hablando acá, los arrianismos y sus seguidores, eran herejes debido a una doctrina acerca de Cristo como la primera criatura. Yo también creía que Cristo era creado y que el Espíritu Santo era creado por Cristo. Entonces yo dice, el llamado Credo Niceno fue el documento resultante de la dilucidaciones y debate de ese concilio, y lee como sigue. Dice, esto fue lo que se acordó en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, aleluya, en contra de la doctrina del arrianismo. Dice, creemos en un Dios Padre Todopoderoso. Esto fue lo que se acordó en el concilio en contra de el arrianismo. Repito, ellos dicen, creemos en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano y sufrió y resucitó al tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Alabado sea el nombre del Señor. Esto fue lo que se acordó en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, en contra de todas estas herejías que lo que han querido es desvirtuar la palabra, desvirtuar la deidad de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y esa es nuestra fe, hermano. Creemos en un Dios poderoso, creemos en Jesucristo como Dios. Aleluya, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y creemos que ellos, aleluya, son tres, gloria a Jesús, y son uno en sustancia, son uno en poder, son uno en carácter, aleluya, son uno en propósito. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Amado Dios.